Mi nombre es Johansi García, yo soy profesional en salud y seguridad ocupacional. Tengo varios años de dedicarme al tema de consultoría y trabajo para esta empresa SSO Consultores. Gracias al Grupo INS y a su red de apoyo a diversas instituciones y empresas es que hoy estamos por acá. Andrea nos pidió muy amablemente que les apoyáramos un poco con el tema de aspectos normativos. Entonces vamos a desarrollar de manera, digamos, pausada y lo más agradable y dinámica posible los contenidos. El objetivo de la salud ocupacional, dado por la Organización Mundial de la Salud desde mediados de los años 90, es el poder brindar el más completo bienestar físico, mental y social a la persona trabajadora. Y no necesariamente que haya ausencia de daño o algún tipo de enfermedad. Entendiéndose el bienestar físico como que queremos que a las personas que trabajan no les duela nada, que estén mentalmente equilibradas para hacer su trabajo y que puedan hacerlo en equipo, o sea, de manera social. Cuando nos hablan de que no es necesariamente que exista solamente una lesión o una enfermedad laboral, pues nos están diciendo que lo más importante para la salud ocupacional es que exista este bienestar en estos tres factores. Desde nuestra constitución política en Costa Rica, desde nuestra Carta Magna, la que dice cómo nos organizamos como país políticamente hablando, se habla en el artículo 50 que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que también está legitimado para denunciar los actos que infrinjan este derecho, inclusive para reclamar, la reparación del daño causado. Ahí todavía no hemos entrado en materia laboral, está hablando de manera general, lo que el artículo 50 dice, que cualquier ciudadano, cualquier persona inclusive. Ya entrando en materia laboral, el artículo 66 de la Constitución dice que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo, entendiendo higiene como prevención de enfermedades laborales y seguridad como prevención de accidentes de igual manera de índole laboral. Entonces, vamos de arriba hacia abajo, comenzando con nuestra constitución política, donde nos avala y nos dice cómo podemos identificar la protección de las personas y de los trabajadores en el artículo 66 inclusive. La ley 6727, que es el título cuarto del Código de Trabajo, nos dice, por ejemplo, que es obligatorio, universal y forzoso que todos los trabajadores tengan un seguro contra los riesgos laborales. A diferencia de muchísimos países, Costa Rica es de los pocos que tiene dos regímenes de seguridad social. Uno, el tema que hoy nos atañe de riesgos laborales, y el otro que es el de la caja, ¿verdad? Dice también esta ley que se declara de interés público todo lo relacionado al tema de salud ocupacional y crea un sistema de indemnizaciones para que cuando las personas tengan algún tipo de incapacidad, cuando haya que indemnizar por daño corporal, donde la medicina ya no pudo hacer nada por esa persona o llegó hasta ahí, pues se indemnice con algún tipo de monto económico debidamente fijado. ¿Ok? También crea el ente rector de las políticas en salud ocupacional, que actualmente pues, es un departamento adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se llama el Consejo de Salud Ocupacional. Establece un sistema de reclamos de derechos laborales, donde pues ya hay toda una dinámica de
que le permita a los trabajadores pues, reclamar algún tipo de derecho que sientan que les ha sido infringido en materia laboral. Ahí nos habla del INSS, las juntas médicas calificadoras, indudablemente los juzgados de trabajo. Y crea organizaciones de prevención en las empresas. Llámese, por ejemplo, ustedes, las comisiones de salud ocupacional o las oficinas o departamentos en materia también. Hay veces me dicen, bueno, ¿de dónde nacieron las comisiones de salud ocupacional? De esta ley. Muy bien, bueno, el Código de Trabajo en el artículo 195 nos dice que los riesgos del trabajo son los accidentes o enfermedades que le ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen de forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia indirecta, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. ¿Qué les queremos decir con eso? Que el riesgo del trabajo, según el artículo 195, son todos los accidentes y enfermedades laborales. Inclusive se considera cuando una persona ha tenido alguna lesión anterior y como consecuencia del trabajo que realiza actualmente se reagrava. También puede considerarse dentro del riesgo laboral. Tienen que haber dos condiciones que el artículo mismo nos señala y que es importante mencionar. Tiene que haber una relación de subordinación y de remuneración económica. ¿Ok? ¿Qué no es un riesgo del trabajo? Según el artículo 199 del Código de Trabajo. Los que se demuestre, se sepa que la persona se los infringió por hechos dolosos, o sea, de manera intencional. Yo mañana a las 3 de la tarde, cuando nadie me ve, voy a tomar esa herramienta y me voy a golpear un dedo de manera tal que me envíen al INSS y después me incapaciten para tomar algunos días que necesito en casa. O cuando se tenga la certeza de que la persona se accidentó bajo los efectos del alcohol. En dado caso, siempre que se haga una investigación de un accidente o de alguna aparente enfermedad laboral, es importante, en caso de duda, colocar esta información para que el INSS, con toda la parte administrativa, técnica y médica, pueda analizar el caso más en detalle. Aquí donde me encuentro el día de hoy está cayendo un tremendo aguacero, entonces estoy hablando, creo que un poquito duro, pero por aquello, ahí me disculpan. Muy bien. Artículo 196 es el que nos define de manera así muy importante y muy trascendental qué es un accidente laboral. Dice que es todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte, pérdida o reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. También menciona ahí un término en latín que es intinere, que es el riesgo en trayecto. Ya voy a explicar un poco más eso. El accidente laboral como tal es el que le sucede a la persona mientras desarrolla su tarea o como consecuencia de esa tarea. Durante todo el tiempo que permanece bajo la dirección o dependencia del representante legal o su jefe inmediato, que es cuando dice el patrón o sus representantes, y que puede generarle alguna lesión, alguna herida, etcétera. ¿Ok? Me preguntan mucho, ¿el accidente de trabajo tiene una labor? Por ejemplo, si me contratan para docente, pero resulta que andaba conduciendo un vehículo del MEP en una diligencia que me envió el director. Yo estoy cubierto por la póliza. Si tengo un accidente, puede ser
catalogado bajo el artículo 195 como riesgo del trabajo y el 196 como accidente? Pues yo les digo, por supuesto, si usted está bajo la dirección o dependencia del patrono o su representante, que en este caso es el director, y sufrió un accidente, puede ser catalogado como accidente laboral. Cuando nos hace mención a el horario, yo salí de la empresa a las 5 o de la institución a las 5 de la tarde, volví a ingresar porque me llamó el director, entonces ya a las 5:30 volví a ingresar y a las 5:35 me caí en un pasillo. ¿Estoy cubierto o estoy cubierto solo hasta las 5 de la tarde? Bueno, el artículo nos dice que durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono. No hay una correlación que nos diga que no podemos tipificar de manera así muy general ese ejemplo que les doy como un accidente laboral. Y el tema del riesgo en trayecto o intineri se refiere a los anexos que tiene este artículo. Cuando la persona se moviliza de su centro de trabajo, o mejor dicho, para iniciar el día, de su casa al centro de trabajo y del centro de trabajo hacia la casa. Y ahí especifica siempre y cuando no haya variado la ruta por interés personal, cuando tengan que afrontarse algunos peligros de naturaleza, cuando el patrón no proporcione o pague por el transporte, en ese caso pues tiene la cobertura de accidente de trabajo, intineri o en trayecto. ¿Ok? Hay algunas circunstancias como las que acabo de explicar que son parte pues del artículo 196 del Código de Trabajo. Por ejemplo, los peligros de naturaleza especial inherentes al propio trabajo. Tengo que, pues, en la movilización de mi domicilio a mi centro de trabajo, pasar por una zona marginal donde hay, pues, riesgos distintos sociales o la empresa paga el servicio de transporte o lo subvenciona o me paga a mí por el kilometraje, etcétera. Bajo todas esas dinámicas, de manera general, les podría decir que podría ser un accidente de trabajo. Cuando el patrón o su representante envíe también a sus subalternos, a su personal a cargo, a realizar alguna gestión personal fuera del centro de trabajo y a esa persona le suceda algo, pues también está cubierto por la póliza de ERT. Hay que analizar cada caso en específico, pero de manera general así funciona. El tema de las enfermedades laborales, según el artículo 197, dice que una enfermedad del trabajo es todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo, en el medio y condiciones en el que el trabajador labora. Y debe de establecerse que estos han sido la causa de esa enfermedad. Las enfermedades laborales están tipificadas, están enlistadas, están reconocidas dentro de la legislación laboral. El accidente es muy sencillo de identificar. En la práctica, pues vas a encontrarte con personas que se cortaron, se quemaron, se lesionaron de alguna manera. En la enfermedad laboral vas a encontrar personas que te abordan y te dicen como miembro de comisión de salud ocupacional, mira, me está doliendo mucho el cuello, mira, yo amanecí bien y tengo meses de venir ahí sintiendo un leve dolor a nivel del hombro cuando borro la pizarra, etcétera. Toda enfermedad laboral, para poder identificarse y tipificarse según el artículo 197, tiene que constar de una investigación. Y esa investigación, si puede ser enriquecida con criterio médico, donde podamos asociar que los síntomas del padecimiento o del estado patológico que presenta el trabajador está asociado a la labor que realiza y a las condiciones, creo que por ahí vamos ganando.
Toda la información que tengan en la investigación, refiéranla a links y pues nada, creo que por ahí vamos claros con el tema de enfermedad laboral. Algunas obligaciones que tiene el patrono en los artículos 214 y 284 del Código de Trabajo. Investigar cuáles fueron las causas de los riesgos laborales, entendiendo que eran los accidentes y las enfermedades del trabajo. Operar con el INS cuando se requiera solicitar información, permitir la instalación de la inspección, de las instalaciones a los funcionarios debidamente identificados, capacitar, entrenar, concientizar a su personal en materia de salud ocupacional, cumplir con las normas y las disposiciones legales que la institución defina y proporcionar el equipo de protección personal que se requiera. El equipo de protección personal tiene que responder a la identificación y evaluación de riesgos que haya realizado la institución. Lo que no puedo controlar en etapas previas, pues me va a tocar controlarlo o por lo menos tratar con equipo de protección personal. Otros artículos importantes para el trabajo que ustedes realizan como comisiones de salud ocupacional están dados en los artículos 285 y 286, donde dice que, por ejemplo, someterse a exámenes médicos de ley, asistir a las capacitaciones cuando las personas no quieren asistir. En el papel de los trabajadores, pues están obligados por el Código de Trabajo inclusive. Participar en todo el tema del desarrollo de la planificación, de cómo la institución va a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Sobredimensionemos nuestra importante función como comisiones. Nosotros no estamos solamente para prevenir accidentes y enfermedades en los colaboradores del MEP, sino también en el estudiantado, en los visitantes, los inspectores, etcétera, tratando de proveer las mejores condiciones laborales para evitar ese tipo de situaciones. También están obligados a utilizar apropiadamente el equipo de protección individual o personal. Otras obligaciones de los trabajadores en los mismos artículos: no entorpecer la aplicación de medidas preventivas en salud y seguridad, no alterar equipos, máquinas, herramientas, instalaciones, etcétera, no alterar la información y avisos sobre salud y seguridad ocupacional. Aquella persona que raya las pizarras, que arranca los afiches, los comunicados, que buscan pues incentivar las mejores prácticas de prevención de riesgos laborales. ¿Ok? Elementos de protección, ahí vemos uno en la imagen, vemos ese resguardo, que lo que hace es impedir que la persona pueda ingresar alguna parte de su cuerpo a esa polea y esa faja. ¿Ok? Bueno, hay también un reglamento que es muy, pero muy importante, que tiene que ver con, pues, el origen de las comisiones, oficinas o departamentos de salud ocupacional. Es el decreto ejecutivo 39.408 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Existía uno de los años 90, en el año 2015 se emite este otro que viene pues a unificar. Antes era un reglamento para comisiones y otro para oficinas. Este decreto vino a integrar ambos y pues indudablemente actualizar muchos conceptos técnicos y legales que era importante actualizar. Desde el Código de Trabajo, en el artículo 288, que dice que toda empresa o institución que tenga 10 o más colaboradores en planilla tiene que constituir una comisión de salud ocupacional, o el artículo 300, que dice que si tiene 50 o más colaboradores, adicionalmente tiene que tener una oficina o departamento de salud ocupacional. ¿Y quién debe o tiene que liderar esa oficina o departamento? Ya lo vamos a repasar o aprender. Este mismo decreto ejecutivo, en el artículo 9, inciso A, nos habla algo que es importantísimo para las comisiones de salud ocupacional, la CSO, como dice ahí en el subtítulo.
investigar las causas de los riesgos del trabajo. Es indispensable que el personal de las comisiones se involucre en la investigación de los accidentes o las enfermedades, que si bien es cierto, quien tiene que liderar ese proceso de manera práctica es la jefatura de la persona accidentada, las comisiones pueden apoyarlo y están facultadas para hacerlo. Hay muchas dinámicas en la práctica de este tipo. ¿Por qué decimos que las jefaturas? Porque es la persona que debería o debe de conocer dónde estaba esa persona, qué estaba haciendo, conoce cuáles son sus funciones, conoce o debería conocer el ambiente de trabajo, las condiciones como tal. Entonces es indispensable que lidere ese proceso. Y otro tip importante con el tema de las comisiones es que tal vez se crean un rol y no todos investigan a la misma vez, sino que comienzan con el coordinador, después el secretario y después los siguientes miembros. El primer accidente del mes va el coordinador, el segundo el secretario y después ahí los siguientes miembros, y cuando se termina vuelven a iniciar. Puede ser algo que les favorezca para que en la práctica pues no tengan que estar saliendo todos, sobre todo si son docentes o algún otro tipo de personal que no tiene como mucha disponibilidad de tiempo. En las sesiones que vamos a ver ahorita, pues ahí sí tienen que estar todos. El artículo 38 de las OSO son las oficinas de salud ocupacional. Ahí lo que nos dice el inciso B es que esa persona o esas personas que lideren la oficina tienen que intervenir sobre los factores de riesgo propios o agregados de la actividad laboral. Hay que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico no puede pasar 2 años sin que se actualice. Ese diagnóstico lo conocemos como la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Eso nos lleva a crear un panorama o un diagnóstico donde tenemos claro en todos los puestos de trabajo cuáles son los riesgos laborales a que se exponen las personas, cuáles son las fuentes que causan esas condiciones y lo más importante, cuál es el criterio de valoración que tiene cada uno de esos factores de riesgo en cada puesto. Y en base a eso, determinar con qué frecuencia y con qué acción vamos a tratar de mitigar, minimizar o eliminar, si es posible, ese riesgo. ¿Ok? Vean todas las responsabilidades que tenemos, tanto comisiones como oficinas. ¿Y qué es una comisión a la luz del reglamento? Un grupo de personas, representantes de los trabajadores y del patrono, quienes sin antagonismos y con espíritu de cooperación buscan soluciones prácticas para la protección de los trabajadores y la seguridad de la organización. Wow, ahora que el tema de las armas y los actos de violencia son tan comunes en los centros educativos. Recientemente estuvimos trabajando con un centro educativo privado, desarrollando todo un protocolo de prevención de la violencia y demás. Yo debo decir que fue un gusto haber trabajado con una comisión de salud ocupacional de ese centro educativo que se arrolló las mangas y se tiró al campo con nosotros a identificar condiciones de riesgo, a identificar áreas con poca iluminación, con poco mantenimiento, donde pues habían condiciones también que pudieran favorecer algún acto delictivo. Vieras que fue muy enriquecedor, entonces tal vez eso les pueda servir. Cuando hablamos que las comisiones de salud ocupacional tienen que tener representantes de los trabajadores y del patrono, es porque se busca que haya pues un equilibrio. Durante las sesiones mensuales se puedan atender los intereses tanto de una como otra parte. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de las comisiones según el artículo 4 de este mismo reglamento? Dice que como estructuras preventivas bipartitas por la representación patronal y laboral,
tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo creamos iniciativas, ferias, campañas, acompañamientos, inspecciones, supervisiones que nos permitan construir las mejores condiciones de salud ocupacional en nuestras instituciones, en nuestras oficinas administrativas, las regionales, las diferentes sedes que en este caso tiene el Ministerio de Educación Pública? Otro tema importante que nos vino a dar este reglamento es que por primera vez, de manera así tan clara, podemos exigirle a nuestros contratistas que cuenten con su propia comisión o oficina de salud ocupacional. El MET, amparado el artículo 5, bajo la nota enviada por la Comisión de Salud Ocupacional del Liceo Tal, solicita que el Departamento de Mantenimiento y Contrataciones, un ejemplo, le pida al contratista presente su registro ante el Ministerio de Trabajo de su comisión o oficina según corresponda. Si ese contratista tiene más de 10 personas en planilla, que presente su comisión inscrita, y si tiene más de 50 colaboradores, adicionalmente que presente a su técnico profesional en salud ocupacional, y que esa persona ojalá se haga presente para que ayude a prevenir algún tipo de accidente o enfermedad laboral a el personal del contratista y que pueda también afectarnos en las instituciones o propiedades del MEP. ¿Ok? ¿Cuántas comisiones hay que hacer? Dice que en todo lugar o edificio en el cual se ubiquen varios centros de trabajo con diferentes razones sociales, se debe constituir la comisión en forma independiente para cada uno de ellos. Yo creo que se vale que me corrijan, pero el MEP es el principal empleador de este país. No me puedo imaginar cuántos centros de trabajo pueda tener. Tampoco me puedo imaginar si en esos centros de trabajo que tiene, no estamos hablando de escuelas unidocentes o de este tipo, sino escuelas que ya tienen 10 o más colaboradores. Bueno, en cada una de ellas deberíamos de tener una comisión. Algunas instituciones lo trabajan por comisiones regionales y subcomisiones, pero la organización, lo importante es que evidencie que se está trabajando por medio de comisiones en las mejores condiciones de salud ocupacional. Algunas obligaciones que tiene el patrono según el artículo 8, ya lo he mencionado varias veces: constituir las comisiones, integrar y apoyar el funcionamiento de las mismas, o nada más las hacemos en el papel y nadie tiene permiso para reunirse ni para trabajar en esos temas. No, hay que también pues otorgar el tiempo necesario en horas hábiles con goce de salario para que las personas puedan elegir a sus representantes en el caso de los trabajadores y para que puedan también ir a las sesiones mensuales de la comisión. Hay que suministrar también los materiales, un espacio físico. Algunas veces me comentan, mira, tienen que tener una oficina física dentro de la institución, una computadora propia, tienen que tener una secretaria a tiempo completo. Bueno, eso sería el mundo ideal, pero también siendo muy concienzudo y con la experiencia que ya uno tiene, lo que puedo decirles es que lo importante es que tengan un lugar donde reunirse con la privacidad y la comodidad necesaria y que tengan lo necesario para poder hacer su trabajo. ¿Ok? Otras obligaciones que no tenía el reglamento anterior, por ejemplo, de los años 90, era que había que capacitar a los miembros de la comisión. Ahora se dice, y de manera normada, que mínimo una vez al año, que es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Dice también, de manera importante, que el patrono tiene 30 días hábiles para dar respuesta a las mejoras que la comisión haya planteado. Recuérdese que cuando las comisiones o CEPAN se reúnen, hacen un acta y que en esa acta puede que hayan solicitudes, proyectos
para mejorar lo que se considera como condiciones de salud ocupacional. Entonces, el patrono, en este caso el director, el supervisor regional o quien lo consideren en el organigrama, tiene que responder en 30 días hábiles, pues, a esas condiciones. También es importante que la Comisión de Salud Ocupacional conozca el plan de salud ocupacional que tiene la institución. Yo creo que los programas o planes de salud ocupacional son el punto de partida para poder, pues, indudablemente generar las mejores condiciones. Y es una información, pues, que está normada como para que se compartan las comisiones. En el artículo 10, vamos al otro lado de la moneda, algunas obligaciones que tenemos los trabajadores, participar en las votaciones y en la elección de nuestros representantes laborales, apoyar el funcionamiento y el desarrollo de las comisiones, comunicar a la Comisión de Salud Ocupacional cualquier acto o condición insegura, entendiendo que si alguna persona que no es parte de la comisión identifica que tenemos una gotera en las gradas que van al tercer nivel de la institución, pues debe de comunicarlo, ojalá por medios escritos. He visto que algunas instituciones tienen chat de WhatsApp donde comunican este tipo de situaciones, tienen un correo electrónico específico para recibir, ese tipo de correspondencia. Adicionalmente, como también lo decía el Código de Trabajo, los trabajadores tienen la obligación de participar y colaborar en las capacitaciones en materia de salud ocupacional y respetar y acatar todas las medidas que se promulguen para evitar accidentes o enfermedades laborales. ¿Ok? Ahí vemos algunas imágenes de alguna señalización de seguridad, algunos pictogramas de riesgos. ¿Cuántas personas tienen que estar en las comisiones de salud ocupacional? Eso lo responde el artículo 11 de este decreto, donde dice que va a depender del número de personas trabajadoras del centro de trabajo. Si son de 10 a 50, mínimo un representante de los trabajadores y otro del patrón. Si son de 51 a 250, 2 y 2, y ahí va, hasta que llega 4 a 4. Si ustedes me preguntan, yo respetuosamente les diría, nunca constituyan una comisión de solo 2 personas, porque al final, si llega la reunión del mes y alguno de ellos no asiste, pues ya no hay quórum. Entonces no se pueden tomar acuerdos, para que también lo consideren. Adicionalmente, siempre es importante tener gente de diferentes departamentos, áreas, ojalá integrar personas de la parte de docencia, de la parte administrativa, que nos puedan venir a apoyar con diferentes ópticas, personas con diferente formación técnica o profesional o conocimientos o áreas distintas. Creo que todo eso les viene a sumar. Artículo 19, funciones de las comisiones de salud ocupacional, investigar, vigilar para que el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales, notificar por escrito a la persona empleadora, ya lo veíamos, acceder, ojo, y vean qué interesante, a las estadísticas de accidentabilidad que se tengan en la institución. Solicitar copia de los informes o programas que realiza la oficina. Escuchaba al compañero Alan mencionar de los informes de las comisiones, también las oficinas hacen un informe, entonces se puede compartir con las comisiones de salud ocupacional. Constituirse en un enlace de comunicación con el Consejo de Salud Ocupacional, elaborar el informe anual que se presenta en el mes de febrero y colaborar en todo espacio de formación y capacitación. Vamos a ver un poquito del tema de oficinas o departamentos de salud ocupacional. Se dice, por ejemplo, en el artículo 35 que se requiere una persona con un diplomado universitario en salud ocupacional en adelante, un técnico medio en salud ocupacional egresado de un colegio técnico podría apoyar en una empresa que tenga menos de 49 trabajadores. Pero ya constituir la oficina o departamento es un diplomado universitario.
Ni siquiera los parauniversitarios funcionan según lo que tipifica el artículo 35. El artículo 38 dice que, pues, liderar los procesos de salud ocupacional, ver por los factores de riesgo, como explicaba anteriormente, mantener informados a los colaboradores, proveedores, contratistas, visitantes, etcétera, sobre las medidas preventivas, llevar la estadística de accidentes, presentar en febrero, de cada año los informes al Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y realizar estudios o participar en el diseño sobre las condiciones de nuevas instalaciones. Cuando se va a hacer una remodelación, cuando se va a hacer una ampliación o una construcción nueva, es indispensable que el Departamento de Infraestructura tome criterio del profesional o los profesionales en salud ocupacional. ¿Ok? Aquí está lo de los informes. Eso se hace en el PCT que mencionaba Alan, que es el portal de centros de trabajo, que es una plataforma digital donde se sube el informe y se va completando cierta información. ¿Ok? Algunos reglamentos administrativos, por ejemplo, el decreto ejecutivo 13.466 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que nos habla del artículo 24, que tiene que contener un botiquín en un centro de trabajo o en un centro educativo. Hay un reglamento también que es el que otorga los permisos sanitarios de funcionamiento. Exige que si hay 20 o más ocupantes tengan un plan de emergencias o un plan de gestión del riesgo, como se llama en materia educativa. Y si adicionalmente pueden llegar a tener 50 más personas, también que se tenga un programa de salud ocupacional según las directrices emanadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? El reglamento de seguridad e higiene que dice, por ejemplo, que para cada puesto de trabajo tienen que haber 2 metros cuadrados por persona, que la altura del techo no puede ser menor a 2 metros. El reglamento general de seguridad en construcciones que nos habla de todas las medidas que debemos de desarrollar cuando se desarrolla un proceso constructivo. Ahí nos puede servir para el tema de contratistas, para el tema de remodelaciones, ampliaciones de centros educativos o pues edificios administrativos del MEP, para entender cómo ellos tienen que gestionar la prevención en el proyecto constructivo. Está el decreto ejecutivo 40.790. Hay un reglamento importantísimo que todavía está vigente, que nos habla que, por ejemplo, una persona que tenga que trabajar en un puesto de trabajo con una exigencia física, tiene que tener un examen de actitud física para ver que no tenga, pues, algún tipo de lesión, desgaste, alguna hernia, algún padecimiento que no permita que pueda manipular cargas. También define de manera muy general entre hombres y mujeres cuál es el peso máximo que se debiese manipular. Hay un reglamento sumamente importante que nos habla, por ejemplo, las distancias que tienen que haber entre extintores, dependiendo del tipo de extintor, del agente extinguidor que lo contenga. Nos habla también de la altura de las barandas, los pasamanos, de las huellas, las contrahuellas en las gradas. Que la contrahuella es la altura del escalón y la huella es el ancho donde ponemos el pie. Ese reglamento de bomberos, se llama Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, nos habla de la iluminación de emergencias, nos habla también mucho de la señalización de seguridad, esa que tiene que existir para que pues podamos guiar a los ocupantes y generar las mejores conductas dentro de los centros de trabajo. Hay un reglamento también reciente del tema de lactancia materna, que la primera versión nos decía que tenía que haber un número X de mujeres en la empresa para ya contar con una sala de lactancia. Después se modificó y ahora a partir de una mujer trabajadora en el centro de trabajo hay que contar con una sala de lactancia.
Este reglamento nos dice las dimensiones, los equipamientos y todo lo que tiene que haber en esa sala de lactancia. Hay un reglamento técnico general que prohíbe, por ejemplo, la contratación a personas menores de edad o adolescentes. Regula el tema de trabajos peligrosos o insalubres, por ejemplo, trabajando con químicos, agroquímicos, con algún tipo de agente contaminante, polvos, líquidos, en recolección de residuos, con desechos bioinfecciosos. Ese tipo de cosas está normado en este decreto ejecutivo. Hay todo un tema interesante que nos atañe a todos hoy día, como en este momento a mí, que estoy teletrabajando. Pues hay una ley y hay un reglamento a esa ley que establecieron las pautas mínimas para que la persona teletrabaje, donde en materia de derecho laboral nos habla también de los adendum a los contratos de trabajo, las declaraciones juradas que la persona colaboradora firma diciendo que tiene las condiciones, digamos, de espacio, de iluminación, de concentración, etcétera, para poder desarrollar su trabajo. El teletrabajo vino a darnos muchísimos retos a los profesionales en salud y seguridad ocupacional, porque nos llevó a extrapolar las medidas a las casas de todos y cada uno de las personas teletrabajadoras. Y está normado ahí. Yo los invito para que revisen un poquito esa legislación, si no lo han hecho, y si no, pues en buena hora que estemos aquí repasando. La ley 7600, que pues, nos habla con su reglamentación de temas de ancho de acera, del tema de la inclinación de las rampas, de barandas, pasamanos, que también esta ley alinea el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios de Bomberos que hablaba anteriormente, y el reglamento del Código Eléctrico Nacional. Este reglamento lo que define son las condiciones técnicas que tiene que tener una instalación eléctrica para evitar incendios, para evitar cortocircuitos, descargas eléctricas, etc. Directamente todos relacionados a condiciones y medio ambiente de trabajo y por ende a temas de salud ocupacional. Bueno, para ir cerrando el espacio y dar algunos minutos de consultas, también mencionar que hay normativa técnica muy actualizada, que está cambiando constantemente, sobre todo después de la pandemia, que la emite el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, donde pueden encontrar normativa técnica para ergonomía, para sillas, para mesas, para temas relacionados a cargas de trabajo, para posturas. Miren, es un compendio sumamente importante que pues las comisiones también puedan accederlo porque ahí se da mucha información técnica que puede guiar, por ejemplo, las compras que realiza el MEP. De ahí pueden salir recomendaciones para el ancho de puertas, para el tema de iluminación, para el tema de vibraciones, etcétera. Hay una norma o guía que está debidamente normada, que se llama la guía para la elaboración del programa de salud ocupacional. Ahí pueden ver la imagen con la portada. Esto es del Ministerio de Trabajo. Y hay otra guía que es sumamente importante, que esa la emitió la Comisión Nacional de Emergencias desde el año 2015 para los planes de emergencia. Y hay una guía también muy similar para los planes de gestión de riesgo en los centros educativos. Para cerrar, hoy accedí a esta información que quise compartirles. Ustedes como Comisión de Salud Ocupacional, como personas que lideran la prevención de riesgos en sus centros de trabajo, es importante que sepan que la OIT recientemente nos está diciendo que hoy día 3 millones de personas salieron a ganarse la vida y la perdieron trabajando o enfermándose a consecuencia de ese trabajo. Dice que mueren más hombres en comparación con las mujeres. Por cada 100,000, 51.4 hombres fallecen contra 17.2 mujeres. Nos habla también de las principales labores que generan
más lesiones mortales en materia laboral, como la agricultura, la construcción, la silvicultura, la pesca y las industrias manufactureras. ¿Ok?